Bueno, seguimos con el problema 11. Dice, un automóvil viaja en línea recta con velocidad constante desde A hasta B, como está mostrado ahí. Eh, y se sabe que por A pasa a las 12. Yo acá puse tiempo sub 0, 12. Y por B pasa a las 13. Puse tiempo 1, 13. Todo en horas, el tiempo todo en horas y las posiciones todas en kilómetros. Porque acá en algunas partes no puse la unidad. Entonces lo aclaro acá. Eh, de A a B hay 50 kilómetros, como en A yo elegí el sistema a posición 0, B va a estar, le llamé X1, posición 50. C está en una posición, en un lugar desconocido, porque la distancia de B a C no se sabe. Elegir el origen de tiempo, que bueno, sería este. El origen de tiempo no se sabe, pero en tiempo inicial yo puse 12 en A. El tiempo cero no se sabe. Y un sistema de referencia, bueno, acá está el eje, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y bueno, también se está respondiendo a la pregunta B, que es el tiempo inicial, ¿cuánto vale la posición inicial? Cero. Bueno, una vez que tengo todos estos datos, escribo la ecuación del movimiento, perdón, la ecuación horaria, que sería para x de t. Esta es la ecuación horaria general, y voy reemplazando. Posición inicial, velocidad, que la velocidad la saqué con los datos del trayecto de AB, porque dice que va con un MRU, en esta parte dice velocidad constante. Entonces, sacando los datos de AB y la definición de velocidad, desplazamiento sobre intervalo de tiempo, posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial, donde como el trayecto es AB, lo inicial está en A y lo final en B. Por eso la posición final es 50 kilómetros, la inicial 0 kilómetros. Y en los tiempos, el tiempo final es 13 horas y el inicial 12 horas. Haciendo las cuentas a 50 kilómetros sobre hora. Ese dato ya lo incluyo acá en la ecuación horaria. Acá no puse las unidades. Eh, el tiempo inicial, que yo ya metí sub 0, sería 12. La posición inicial es 0, así que la ecuación, esto pasado, quedaría como 0 más 50t menos 12. El 0 ya lo saco y acá me queda la ecuación horaria, que dice 50t menos 12. El punto C dice elegir otro instante t sub 0, o sea que yo elegí t sub 0 como lo que le llaman acá tiempo inicial. Yo le llamo t sub 1 y t sub 2, tiempo inicial y tiempo final. El tiempo inicial es 13, entonces la ecuación horaria quedaría la posición inicial, que ahora correspondería a 50, la velocidad como es MRU sigue siendo la misma, y el tiempo inicial se pasa ahora a 13. Ahí ya también, teniendo esta ecuación horaria, en el segmento BC, calculé para las 15 horas dónde puede llegar a estar la posición de C. Ya reemplacé el tiempo por 15 horas y ahí queda. 15 menos 13, 2 me da 150. Acá me olvidé la unidad, kilómetros. Ya que está a los 15, la posición a los 15 es de 150 kilómetros. El punto D, demostrar algebraicamente que las ecuaciones halladas en B y en C son equivalentes. Entonces, la primera ecuación horaria fue esta. Y la segunda ecuación horaria fue esta. Lo que hacemos es cada una desarrollarla y vemos que aplicando propiedad, separando en términos distributivas, llegamos a este valor. Y acá también haciendo distributiva llegamos al mismo valor, quedando demostrada la equivalencia. Ahí terminó el, el ejercicio 11. Después pasamos al 12,
Si una cuadrilla de empleados del ferrocarril viaja en una zorra por una vía, como está dibujado acá, porque acá dice que hacer el esquema de la situación. Entonces, a la zorra yo le puse la posición 0. En un instante dado, o sea, ahí sería igual 0, ahí yo ese instante dado lo tomo como el tiempo inicial, 0. Por la misma vía viene un tren, pero 180 kilómetros por detrás. O sea que como X vale 0 en la zorra, el tren va a estar a menos 180 metros. La velocidad del tren es de 36 kilómetros sobre hora. Y acá la velocidad de la zorra no se sabe, pero qué velocidad tendría que ser mínima para que al llegar acá, que sea el desvío está 120 kilómetros adelante, o sea que está en X 120 positivo, para que la zorra tome el desvío y el tren tome el otro, para evitar el choque. Eh, Graficar la velocidad y posición en función del tiempo para ambos móviles. Bueno, acá, como las posiciones están en metros, lo primero que hacemos es pasarlo a metros sobre segundo. 36 kilómetros sobre hora, 36 kilómetros son 36.000 metros, y abajo, como no hay nada, sería 1. Una hora son 3.600 segundos. Eso nos dio 10 metros sobre segundo. O sea que acá, en un gráfico velocidad-tiempo, yo marco a la altura de 10 metros sobre segundo en el tiempo, en rojo. La velocidad de la zorra todavía no la sabemos, pero se puede calcular. La posición en función del tiempo para ambos sería el tren en verde, en rojo. El tren en rojo sería, arranca de la posición menos 180 y termina en la posición 120, que es donde se cruzan. La zorra arranca desde el cero y termina también en 120, que es donde se cruzan, pero no sé en qué tiempo se cruzan todavía. Lo puedo ver más o menos aproximadamente por el gráfico. Resolver ahora considerando que se requieren 10 segundos para accionar el cambio de vía. Bien, ahí tenemos que volver a replantear todo y vamos a hacer los cálculos. Sería, acá está de nuevo la situación y acá está el tiempo. Yo le llamé T sub 0, donde empieza el movimiento, y T sub 1 sería el tiempo en el que se encuentran. La ecuación horaria para la zorra sería así como está acá y reemplazo. La posición inicial, 0. Que la zorra está acá, empieza en el coordenada 0. Velocidad de la zorra no la sé. Por ahora el tiempo y el tiempo inicial es 0. Y ahí quedaría la ecuación horaria. Para el tren, la ecuación horaria sería la posición inicial es menos 180, la velocidad del tren es 10, que ya la habíamos pasado a metros sobre segundo, y el tiempo inicial 0. Como yo sé que se van a encontrar en la posición 120, yo acá en la ecuación horaria, a la posición del tiempo, que no lo sé, que es el que voy a llamar tiempo 1, yo sé que X del tiempo 1, por eso acá en lugar de T yo reemplazo por tiempo 1, y en X ya sería 120. O sea, es la posición que le corresponde al tiempo 1. El tiempo 1 no lo sé. Bueno, hago las cuentas y me da que el tiempo 1 es 30 segundos. O sea que ahora sí ya sé que a los 30 segundos se van a encontrar. Con eso vuelvo acá y hago el mismo planteo. Yo siempre tomo, como dice acá, tomo la posición en el desvío, que es cuando X vale 120, que es cuando el tiempo vale tiempo 1, que lo llamé yo acá T1. Entonces acá T menos 0 queda T1. Y con ese el tiempo 1, que ya lo calculé con la ecuación horaria del tren, lo reemplazo acá
despejo y me da la velocidad de la zorra, que son 4 metros sobre segundo, que necesitaría ir mínimamente para que no se produzca el choque. Ahí está. Ese sería el esquema y cómo quedarían entonces definitivamente las dos ecuaciones horarias, la del tren y la de la zorra, resumiendo todo lo que hicimos. Bueno, entonces volvemos al punto B y ahora sí podemos graficar la velocidad en función del tiempo. Dijimos que el tren tenía una velocidad de 10 y la zorra de 4. Puede ser más, pero si llega a ser menos, chocan. Y ahora el tiempo ya lo sé, vale 30, que es el instante en donde se encontrarían. Bueno, ahora sí, considerando que si se requieren 10 segundos para accionar el cambio de vías, el tiempo que se detiene la zorra para cambiar las vías se debe sumar al intervalo de tiempo en el cálculo de la velocidad de la zorra. El tren no le afecta nada, porque el tren sigue con la misma ecuación horaria, pero en la zorra va a cambiar, ¿sí? Acá en el esquema tratamos de hacerlo. No sabemos el tiempo uno, ¿no? Pero yo sé que el tiempo 2 es el tiempo más los 10 segundos que va a quedar parado para accionar el desvío, que es lo que tarda en hacer el cambio de vía. Entonces, tiempo 2 sería el tiempo de la llegada del tren, que si sabíamos que era 30, que sabíamos que era 30 segundos, pero vamos a suponer que no lo sabíamos, ¿eh? Vamos a hacerlo desde cero. Si ustedes seguían por el resultado anterior, son 30 segundos. Y el tiempo uno es la llegada de la zorra al desvío. Por eso el tiempo uno, por eso el tiempo 2 el del tren, es lo mismo que el tiempo del que va a llegar la zorra. Acá yo le voy poner más T1 ahí. Entonces, planteando las ecuaciones horarias, en el tren, como habíamos dicho, queda, eh, yo sé que sé en el tren, que sé la posición inicial, la velocidad del tren, el tiempo 2, que vamos a suponer que no lo sabíamos, pero el tiempo 2 yo acá lo reemplazo por tiempo uno más 10, que son los 10 segundos que se quedó la zorra. Entonces, ya me queda una variable, la única variable que me queda como incógnita, después de hacer la distributiva, es tiempo uno. Este lo paso para allá sumando, paso el 100, hago toda la cuenta y me da que el tiempo uno, o sea, el tiempo que va, en el que tiene que llegar las zorras, es de 20 segundos. Entonces ahora me voy a la ecuación horaria de la zorra y me queda, pues, bueno, posición inicial, velocidad de la zorra, que es la que necesitaría saber yo ahora, ¿no? Y el tiempo uno. Como el tiempo uno yo lo saqué de la ecuación del tren, lo reemplazo acá y me da, despejando, que la velocidad de la zorra es 6 metros sobre segundo. Y acá están las ecuaciones horarias, bueno, la del tren y la de la zorra, que es 6t ahora, en el primer tramo, y después 120, que es porque se queda ahí parado hasta que hace el cambio de vía, en el segundo tramo. O sea, ya no depende del tiempo, porque ahí está detenido. Y la gráfica de la velocidad en función del tiempo, bueno, el tren queda igual, pero la zorra tiene dos tramos. Uno lo hace a 6 metros sobre segundo y de 20 a 30 segundos la velocidad cero, porque ahí es donde se quedó detenida para hacer el cambio de vía. Entonces está aclarado acá, en verde, está segmentado la ecuación horaria. Es la velocidad de 6, si está en ese intervalo, es un MRU y vale cero
si está de 20 a 30. La posición en función del tiempo, entonces, ¿cómo quedaría? El que está en línea punteada era el original. Y el 6 se tiene en cuenta la posición que fue tomando la zorra. Y acá, a los 20, quedó detenida, de 20 a 30. El tren, obviamente, sigue el mismo gráfico anterior. Y acá está aclarado la gráfica, eh, la ecuación horaria. 6T entre 0 y 20 y 120 entre 20 y 30 en el segundo tramo. Ahí terminó el 12. El 13 es también un problema de encuentro. Doña Liebre y Doña Tortuga empiezan una carrera de 10 kilómetros en el instante cero, donde Doña Liebre corre a 4 metros sobre segundo. Rápidamente adelanta a Doña Tortuga, que corre a 1 metro sobre segundo con velocidad constante durante toda la carrera. Acá hace una aclaración. Después de correr 5 minutos, Doña Liebre se detiene y se echa a dormir. Su siesta dura 135 minutos. Entonces se despierta y empieza a correr de nuevo a la misma velocidad, 4 metros sobre segundo, pero pierde la carrera. Bueno, vamos a representar sobre los mismos ejes un gráfico XT para cada una de las corredoras. El primer problema que nos topamos fue el tema de las unidades, entonces decidimos poner todo en metros y todo en segundos. O sea, las posiciones acá en metros y el tiempo en segundos. Entonces lo máximo que alcanza, como la carrera es de 10 kilómetros, que sería la meta acá, 10 kilómetros, a esta altura de posición. 10 kilómetros son 10.000 metros, entonces lo sacamos todos con regla de 3 simple. 5 minutos son 300 segundos y 135 minutos son 8.100 segundos. Estos son los tiempos en, que tenemos los datos de la liebre. Los 300 primeros segundos donde se movió, los 8.100 segundos restantes que se quedó dormida. O sea, el tiempo total fue de 8.400. Entonces escribimos la ecuación horaria para la tortuga en todo el intervalo. ¿Por qué? Porque la tortuga siguió el mismo ritmo, MRU. O sea, de 0 a 10 kilómetros o de 0 a 10.000 metros. La posición inicial es 0, la velocidad de la tortuga es 1 metros sobre segundo, t, y el tiempo inicial es 0. O sea que sacando el primer término y este que está en el paréntesis, me queda que la ecuación horaria es o sea, t, o 1 metro sobre segundo por t. Y para la liebre lo vamos a hacer en 3 tramos. El primer tramo, que es de 0 a 300, que corrió, fíjense, yo lo aclaro acá, de tiempo inicial y tiempo final, de 0 a 300. En la posición inicial de la liebre era 0, cuando arrancó igual que la tortuga. La velocidad es 4, tiempo menos el tiempo inicial es 0. Entonces, si lo paso limpio, la ecuación horaria en el primer tramo de la liebre es 4 metros sobre segundo por t, 4t. Como ya tengo esto, me va a servir para saber en qué posición termina. O sea, a los 300 segundos yo quiero saber que empieza el segundo tramo, de 300 a 8.400. Es el segundo tramo, que es acá donde duerme. En este intervalo duerme. Acá yo necesito la posición inicial. La velocidad de la liebre es 0, porque está dormida. Pero la posición inicial la saco de acá, de la ecuación horaria en el primer tramo, porque la posición a la que llega a los 300 segundos es hacer en esta, reemplazar el tiempo por 300. X de 300, que sería 4 por 300. A 1.200 metros. Bueno, entonces ahora sí ya sé la posición inicial. Es 1.200 metros, que acá se ve en el gráfico, más la velocidad 0, porque ahí dormía, y que me anula todo. Me queda 1.200. O sea que la ecuación horaria en todo el segundo tramo es constante, es 1.200 metros. Y el último tramo, que es de 8.400 a 10.000 segundos, porque es cuando se despertó nuevamente, es la posición inicial
como había quedado acá, había quedado en 1200. La velocidad de la liebre vuelve a ser 4 y el tiempo inicial, ya que sería cuando se despertó, a los 8400 segundos. Bien. em, de paso, esto igual lo piden en el otro ejercicio, pero ya de paso, acá lo que calculamos fue a los 10.000 segundos, o sea, cuando ya la tortuga llega, cuando la tortuga llega a la meta. O sea, dice que no la alcanza, pierde la carrera. Pero, ¿dónde queda? Quedan los 7.600 metros. ¿Cómo sacamos eso? Con la ecuación horaria de recién del tercer tramo, reemplazamos el tiempo por 10.000. Acá, acá, T. Por 10.000 acá, hacemos la cuenta y me da 7.600 metros. Quedaría ahí. Acá dice, ¿en qué momento Doña Tortuga sobrepasó a Doña Liebre? En el momento en que se cruzan, en la gráfica, sería acá, en esta zona. Cuando la liebre se tira una siesta, igualando las ecuaciones horarias en el intervalo de 300 a 8400, en la liebre no importa el intervalo porque en todo es la misma ecuación, pero en la liebre tengo que fijarme que tengo que usar, como se cortan por acá, tengo que usar el segundo tramo, la ecuación horaria en el segundo tramo, o sea, de 300 a 8400. La tortuga queda igual, y la liebre ya la habíamos sacado también, le daba 1200. Bueno, como ahí se encuentran, las posiciones son iguales, entonces los segundos miembros son iguales. Y ahí puedo despejar el tiempo, me da 1200 segundos. Entonces la sobrepasa a los 1200 segundos. A los 1200 segundos. Acá entonces ya sé que son 1200 segundos. A partir de ahí ya la pasa. O 20 minutos. Y esto es lo que habíamos hecho hace un rato. ¿A qué distancia quedó la liebre? Como la tortuga cruza la meta, acá lo aclaramos mejor. Como la tortuga cruza la meta en x igual 10.000 metros, y la ecuación horaria de la tortuga es esta, reemplazamos la posición 10.000 para saber el tiempo, que también despejando me va a dar 10.000 segundos. Entonces, esos 10.000 segundos fue lo que nosotros habíamos hecho, reemplazamos en el tercer tramo de la liebre y fue lo que nos había dado 7.600, como ven acá. Ahí. Y ahora, pero pregunta a qué distancia quedó, no en qué posición, a qué distancia quedó de la liebre. Para eso tengo que saber esta distancia. eh, Como ya tengo la posición a los 10.000, ¿no? Es cuando el tiempo es 10.000. En la tortuga y la posición de los 10.000 en la liebre, que ya nos había dado 10.000 en la tortuga y 7.600 en la liebre, ya que quedó a 2.400 metros. Y el punto de cuánto tiempo podría haber dormido Doña Liebre sin perder la carrera, ¿no? Bueno, acá yo en el gráfico lo hice de vuelta y llamamos tiempo uno el tiempo que tendría que levantarse. Y usamos la ecuación horaria del tercer tramo, ¿sí? Que es la que en donde interviene tiempo uno como tiempo inicial del tercer tramo. O sea, el tiempo uno sería el tiempo inicial, como ven acá, del tercer tramo. Entonces la ecuación horaria queda posición inicial, 1200 metros, la velocidad de la liebre es 4, el tiempo y el tiempo inicial que no lo sabemos, eso es lo que queremos averiguar, porque ese va a ser el momento que se tendría que despertar. Si tomamos el tiempo 10.000, que es el necesario para alcanzar a la tortuga en la meta, ¿por qué? Porque la tortuga llega a los 10.000 segundos. Entonces, armo la ecuación horaria, que me quedó acá, pero sabiendo que la posición yo sé que tengo que llegar a la meta, a los 10.000. Entonces me queda así, ¿y qué me queda como incógnita? El tiempo ya sé que es 10.000, me queda como incógnita el tiempo uno, el tiempo inicial, el tercer tramo. Entonces haciendo todas las cuentas, distributiva, pasando términos, etcétera,
me queda que el tiempo 1 es 7800. O sea que acá yo ya sé que esto es 7800. A los 7800 segundos ya se tiene que despertar. El fin del sueño. Como comenzó a dormir a los 300, ya sacó el intervalo de tiempo, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial, que acá sería tiempo 1 menos 300. Me da 7500 segundos o 125 minutos de siesta, en vez de 135. Bien, ahí terminamos. El 13. 14 hicimos el primero, hicimos dos. En cada uno de los gráficos se encuentra, en cada uno de los gráficos se encuentra representado el movimiento de dos móviles colores negro y gris. Para los cinco primeros, escribir las ecuaciones horarias, dar en cada caso las condiciones, y si corresponde determinar cuándo se produce el encuentro. Bien, acá en gris yo hice lo que está en violeta, la ecuación horaria de esto. Como la ecuación horaria es posición, bueno, todo esto lo voy completando. La posición inicial, como ustedes ven acá, nosotros tomamos de 0 a 1. O sea que acá yo estoy haciendo la ecuación horaria tomándome en el 0. Por eso la posición inicial es -3 metros. La velocidad no sabemos, pero la sacamos acá. Para sacar la velocidad, miramos los datos en el tramo de 0 a 1. Entonces, es el desplazamiento, posición inicial, tiempo final, tiempo inicial. El tiempo final es 1, el tiempo inicial es 0. Entonces, al tiempo final le corresponde la posición final. Em, Como acá es 0, porque está por el eje. Y a 0 le corresponde -3. Entonces, posición final 0 menos -3. Ojo acá, que hay que hacer regla de signo, queda positivo. Bajo da 1 y queda 3 metros sobre segundo. Entonces, con ese dato, ya completo la ecuación horaria donde dice velocidad. Y el tiempo inicial dijimos que era 0. Entonces, sacando este, que vale 0, me quedaría así la ecuación horaria, para el gris. Y acá abajo, para el negro, como la velocidad es constante, ¿por qué? Porque se queda en la misma posición, ya puedo decir que es 0. O sea, de la posición 2 no cambia, el cuerpo está quieto. De la ecuación horaria solamente, o sea, al hacer la velocidad 0 me anula todo el segundo término y la ecuación horaria es 2 metros, una función constante. El, el A, este es el punto 2, el 2 también, la ecuación horaria, la posición también, tomé de 0 a 2 el intervalo. Entonces la posición inicial en 0 vale 3, la velocidad la sacamos acá al costado, haciendo una cuenta auxiliar, tomando el intervalo de 0 a 2, o sea, posición final en 2 vale 1. Por eso acá para 1. Posición inicial, que es en 0, vale... eh, estoy haciendo en el negro, sí. Tiempo final es 2, la posición final es 1. Tiempo inicial 0, la posición inicial es 3. Ahí está. No, -3, -2. Abajo da 2, -1. Tengo la velocidad. Entonces la pongo en la ecuación horaria, -1. Hago regla de signos y me queda así. Tiempo inicial 0, x de t es 3 metros menos 1 metro sobre segundo por t. El gris, el movimiento del gris, también aplico la ecuación horaria y reemplazo. La posición inicial ahora es 0. La velocidad también, acá le hicimos una cuenta, usando el mismo criterio que arriba. Acá la posición final es en 2, que es -2. La posición inicial es en 0, 0. Entonces queda -2 menos -2 sobre 2, -2 sobre 2 acá da -1.
hay un error. Ahí está, -1. Y ese -1 es el que yo voy a poner en la ecuación horaria acá, -1. Simplificando me queda -1t. O a veces se puede poner -t, porque el 1 es neutro, como quieran. Nunca se encuentran porque, en este caso, porque son paralelas. Bueno, llegamos hasta ahí. Ustedes sigan con el otro. Y ya mañana arrancamos con el tema nuevo, movimiento rectilíneo uniformemente variado.